Vamos a explicar cómo grabar datos en la EPROM del PIC 16F877A. El guardar un dato en la EPROM nos permite que al existir un corte en el suministro de alimentación no se pierda ese dato. Esto se hace evidente si comparamos la simulación anterior con la actual, donde estábamos incrementando un número iniciado en 0 de 1 en 1 hasta llegar a 9 cada vez que se presionara el pulsador, pero no estábamos guardando ese dato en la EPROM, a diferencia de esta simulación donde la vamos a guardar en la EPROM. Vamos a imaginar por un momento que somos una cajera y que esta es la pantalla que muestra al cliente que estamos atendiendo, y voy a pasar al siguiente cliente presionando el pulsador. Entonces vamos a darle play a nuestra simulación y vemos que comenzamos atendiendo al cliente 0. Y si presionamos el pulsador, vamos a ir atendiendo al cliente 1, al 2, al 3. Y vamos a suponer que en el cliente 4 se fue la luz. Y cuando volvió la luz, en vez de tener al cliente 4, tengo al cliente 0 de nuevo. Y entonces ya perdí mi conteo de los clientes que iba atendiendo. Pero en este no va a pasar lo mismo. Vamos a ver. Vamos a darle play a la simulación. Claro, me está mostrando el 3 porque fue el último que presioné. Vamos a borrarle los datos a esta simulación. Vamos a pausarla otra vez y vamos a borrarle los datos. ¿Ok? Entonces, si le damos play a la simulación, debería mostrarnos el 0. Comenzó como comenzó esta. Y si presionamos el botón va a ir incrementando. Y vamos a suponer que otra vez en el cliente 4 se nos fue la luz. Y al volver otra vez la luz, ven que se vuelve a mostrar el cliente 4 y puedo seguir atendiendo al cliente 4 y presiono el pulsador y sigo con mi conteo. Y puedo atender al cliente 5 así hasta llegar al 9, donde se va a reiniciar y volver al cliente 0. Vamos a comparar los flujogramas de ambas simulaciones. Vemos que hemos insertado 3 bloques más, a diferencia de este, donde antes de preguntar si se presionó el botón, vamos a preguntar si hay datos guardados. Si es así, vamos a leer el dato y vamos a cambiar el estado inicial de la variable número, que estaba en 0, lo vamos a cambiar al dato que acabamos de leer. Si no es así, si no hay datos guardados, vamos a mostrar el valor inicial que tenía la variable número, que era de 0. Y vamos a seguir toda la rutina normalmente, de preguntar si se presionó el botón, si se soltó, incrementamos, vemos si llegó a 10, donde volvemos a reiniciarlo a 0 y todo eso. Y cada vez que incrementemos el número, va a ir guardando ese número en la EPROM y después va a mostrarlo. Al guardar el dato nos aseguramos que al haber un corte de la alimentación del micro no vamos a perder la información. Para escribir o grabar en la EPROM, lo primero que vamos a hacer es desplazarnos al banco 3, ya que ahí está el EDCON 1. Luego voy a hacer un pequeño ciclo o bucle, donde voy a salir de él cuando se complete la escritura del dato anterior. Esto se hace para verificar que no estemos interrumpiendo algún proceso de escritura. Con este comando consulto el estado de este bit, que es el bit 1, y si está en 0 me voy a saltar a esta línea. Recordemos que cuando este bit está en 0 significa que el ciclo de escritura ya está completo. Lo siguiente será desplazarnos al banco 2 para introducir la dirección donde vamos a guardar y el dato que vamos a guardar, debido a que eAddress y eData están en el banco 2. eAddress tiene direcciones de guardado desde la 00 hasta la FF. En este código voy a estar guardando en la última dirección, en la FF, pero ustedes pueden guardar en cualquier dirección desde la 00 hasta la FF. Para cargar la dirección donde voy a estar guardando a eAddress, tengo que primero mover esta dirección al acumulador y del acumulador moverla a eAddress.
Luego, para cargar el dato que yo quiero guardar a eData, el dato que quiero guardar es la variable número, pero yo la creé en el banco 0 en la dirección 20.0. Entonces, primero tengo que desplazarme al banco 0 para poder mover número al acumulador y luego volver al banco 2 para poder pasárselo a eData. ¿Ok? Porque ella número está en el banco 0 y eData está en el banco 2. Posterior a que ya tenemos la dirección y el dato, vamos a desplazarnos a banco 3 para acceder a la memoria de datos. Esto lo hacemos a través del bit 7 del registro EDCON al colocarlo en 0. Una vez que estemos en la memoria de datos, vamos a habilitar la escritura colocando un 1 en el bit 2 del registro EDCON 1. En el ejemplo nos indican que debemos inhabilitar las interrupciones, pero como en este código no estamos trabajando con ellas, podemos omitir esta línea y esta de acá donde estamos habilitando otra vez las interrupciones. Luego nos piden que proporcionemos estos dos valores a EDCON 2. El segundo valor lo vamos a escribir en hexadecimal colocando 0xAA para que no nos genere un error. E iniciamos el proceso de escritura. Después de esto debemos inhabilitar el ciclo de escritura y volver al banco 0. Con esto estaríamos terminando la rutina de escribir o guardar en la EPROM. El proceso de lectura es más corto, donde nos vamos al banco 2 para tener acceso a eAddress y a eData, donde vamos a introducir la dirección que vamos a leer, que debe ser la misma donde guardamos inicialmente el dato, y vamos al banco 3, accedemos a la memoria de datos, luego comenzamos el proceso de la escritura, que es a través de colocar un 1 en el bit 0 de EDCON 1. Después de hacer la lectura, vamos a volver al banco 2 para obtener eData y pasarla al acumulador. En esta rutina incluimos cargar el dato que está en el acumulador a la variable número y por eso nos desplazamos al banco 0 y la cargamos a la variable número. Y ahí terminaría la rutina de lectura. Y por último vamos a repasar nuestro código, donde vemos que coincide con lo que tenemos en nuestro diagrama de bloque, donde declaramos la variable número en la dirección 20. Vamos a la configuración de los puertos, declaramos el puerto B, específicamente el RB1 como entrada, hacemos que todo el puerto D sea salida y iniciamos o le damos un valor inicial a la variable número de 0. Leemos el dato y vamos a consultar si hay un dato guardado. Para saber si habían datos guardados con anterioridad, vamos a leer la EPROM y vamos a comprobar si ese número es igual a FF, porque cuando está vacía esta memoria, en vez de estar cargada con ceros, está cargada con unos. Entonces vamos a tener 8 unos que se representan con FF. Entonces comparamos número con 255, que en decimal es el equivalente a FF. Después de esto vamos a comprobar el estado del resultado, donde si es igual a 0 significa que el número es igual a FF y por lo tanto no hay ningún dato guardado y va a ir a esta línea, haciendo que el número tome su valor inicial de 0 y siguiendo la rutina aquí, mostrando y luego presionando el botón. Si esta resta no es igual a 0, indica que el número no es igual a FF y por lo tanto si hay un dato guardado. Al haber un dato guardado se salta esta línea donde va a mostrar directamente ese dato. Va luego a seguir su rutina normalmente de preguntar si se presionó el botón, si se soltó el botón, incrementar y todo eso. Y antes de mostrar va a llamar a la rutina de escribir. Si eliminamos estas líneas de código y corremos por primera vez la simulación, vamos a ver que se observa una F. Se observa una F debido a que no hay datos guardados. Y finalizamos nuestra explicación.